Nuevo vídeo piloto además. Este vídeo barra episodio piloto que estoy grabando y que ahora lo ven ustedes publicado, digamos que es una prueba. Una prueba para mí, quizás también para ti, si te sientes identificado con ese miedo a intentar cosas. Con el miedo al fracaso o más que todo con lo complicado que podemos llegar a ser nosotros mismos cuando se trata de crear o empezar algo nuevo en nuestras vidas. Cuando hablo de ese miedo a intentarlo, me refiero principalmente a dos cosas. La primera es algo que está presente casi todo el tiempo, que es ese miedo a ver nuestra propia imagen dañada, como a sentirnos menos capaces o menos válidos por el simple hecho de probar algo nuevo. Da igual si eso es algo grande, algo pequeño, ese miedo siempre suele aparecer, sea más relevante o no, para nuestras vidas. La segunda cosa es algo que he experimentado muchas veces a lo largo del tiempo y es la sensación de que fracasar sería casi como el fin del mundo. Como si ese error fuera definitivo, como si fallar, significase algo irreparable. Y lo curioso es que cuando finalmente doy el paso y lo intento, me doy cuenta que realmente no es para tanto. Y por eso estoy ahora mismo aquí, hablándote a ti que estás viendo este vídeo. Soy una persona que honestamente le gusta hablar, me gusta tocar temas muy distintos, desde lo más insignificante hasta los que requieren quizás un poco más de profundidad y reflexión. Y honestamente, si fuera por mí, pasaría hablando horas con mis colegas, sobre todo con Eric, mi mejor amigo, con quien suelo tener todo este tipo de conversaciones. De hecho, en más de una ocasión le hablaba de esta idea, de hacer un canal de YouTube donde jugase mientras hablaba de fondo, de los temas que me interesaban, de cómo me gustaría hacerlo y de lo bien que me lo pasaría. Porque bueno, son dos cosas que realmente me gustan, hablar y jugar, ya sea en el PC o en las consolas que tengo. El problema es que todo esto se quedaba en palabras, en ideas. Nunca llegaba a dar el paso como tal, quizás por el miedo al fracaso, por ese miedo a que no saliera bien, pero bueno, aquí estoy haciéndolo, dejando ese miedo a un lado y simplemente probando algo que en el fondo sabía que me iba a gustar. Y que quizás en un futuro se queda como un hobby personal, ¿sabes? Como ese espacio donde estar solo yo con mis cosas y mis pensamientos. Abordando un poco más el tema, me gustaría dar un ejemplo que me sucedió hace un par de años, que es que yo con el tiempo, entre ver publicaciones tanto en Instagram como en Pinterest, sobre todo en Pinterest, ya que para inspirarme siempre me ha sido de mucha ayuda por todo el contenido que se encuentra en dicha aplicación, me comenzó a interesar bastante el tema del bordado a mano. Entre ver diseños ya sean los típicos marquitos hechos para el propio bordado a mano, como en prendas de ropa como tal. Dentro de mí nació un gusto genuino por dicho hobby, digámoslo. Y se preguntarán, ¿a qué viene toda esta anécdota que acabo de contar? Se debe de que, además de ese gusto que nació en mí, también nacieron las ganas de querer hacerlo. Pero, adivinen. Efectivamente, me dio miedo. Cada que me proponía hacerlo, a buscar una mercería para comprar todos los materiales, siempre llegaba como lo mismo. Me daba miedo el hecho de que no quedase como esperara y que me terminara dejando en bajona. Pasaban los días, semanas o hasta incluso meses y yo ahí, todo indeciso, diciendo un día de ir para luego dar media vuelta por el miedo, hasta que todo esto se acabó. Hasta que un día me cansé de ver que siempre era lo mismo, que me motivó para nada, hasta que un punto dije, ok, ¿hasta cuándo seguiré con este bucle? Dar un paso y terminar dando 2 o hasta 3 hacia atrás. Pues bueno, llegó ese día, salí a la calle y busqué la mercería más cercana de mi casa. Y una cosa que me hizo sentir honestamente un poco imbécil fue el hecho de darme cuenta de que dicha mercería estaba, que sea, 5 minutos o menos de casa. Pero bueno, en fin, compro materiales, vuelvo a casa y me pongo cómodo. Materiales en mano, mi podcast de confianza de fondo y sin miedo. Y bueno, después de una cantidad de horas que ya ni siquiera recuerdo, terminé el diseño que me había propuesto hacer y sorprendentemente el resultado fue bastante bueno. No fue lo mejor del mundo porque bueno, seamos honestos, no todo lo que se hace la primera que es increíble. Siempre habrá uno que otro detalle medio raro o su típico defecto de principiante. Lo loco de todo esto es que cuando terminé, caí en cuenta de todo el tiempo que perdí por miedo de que quedara mal cuando todo lo contrario. Y siendo honesto, si antes de sentirme imbécil, en ese momento me sentí el doble, incluso hasta el triple. Y con esto quiero hacerles saber que es en verdad algo bastante común. El tener miedo de empezar cosas nuevas es algo que siempre vivirá con nosotros. Para alguien es más sencillo afrontarlo, mientras que a otros se les puede complicar una barbaridad. Y bueno, a todas estas me gustaría hacer un pequeño inciso, una pequeña pausa para luego continuar con el tema, ya que me gustaría dar como un poco de contexto, no con la historia del por qué hago esto, ya que creo que lo aclaré bien según comencé todo este speech, si se le puede llamar así. Y bueno, el contexto que quiero hacer se basa más en hablar un poco al respecto del futuro de esta idea, de cómo la quiero tratar, cómo quiero que evolucione. Siento que está bueno hacerlo, siendo este vídeo, por así decirlo, la introducción al canal. Al comienzo de una aventura que, honesto, me llama bastante la atención y me genera bastante intriga.
Porque lo que quiero tanto para mí como para ti que me escuchas en estos vídeos sean como casa, ¿sabes? Ese vídeo que cuando estás tú con tus cosas lo tengas ahí, viéndolo detenidamente o de fondo, como incluso lo hago yo. Y quién sabe, capaz el día de mañana algún vídeo de estos te ayude, que pases por un mal momento y juntos encuentras este vídeo que te ayuda a motivarte, a dejar tus miedos a un lado. O no necesariamente este, sino cualquier otro que sirva de apoyo para cualquiera. Busco eso en verdad, porque me gusta hablar, me gusta divagar y profundizar en cualquier cosa que sea interesante. Es divertido, esto es algo que es reconfortante, algo que, no sé, está guapo, ¿sabes? Y bueno, ahora sí, cerramos el inciso para proseguir con el tema, ya que, bueno, luego de hablar al respecto de lo que es el miedo, dar un ejemplo del mismo, también quiero aclarar una cosa que a mí, en mi caso, me ayudó bastante para empezar por lo menos estos vídeos. Es que pensé y dije, mira, aparte del miedo, ¿qué otra cosa me lo impide como tal? Y bueno, pensando, hablando conmigo mismo, me di cuenta de que absolutamente nada, porque algo tan básico como grabar el audio de este vídeo, puedo hacerlo tanto como con mi PC y mi micro, que es lo que estoy haciendo ahora, como con mi móvil, porque me sorprende el hecho de que puedo hacerlo con algo que uso a diario, que llevo siempre conmigo, y que capaz no sea el mejor, pero es funcional para eso que quiero hacer. Hasta incluso el gameplay, porque recuerdo hace años, un poco más joven, de pequeño, por así decirlo, ver vídeos de Minecraft, sea un gameplay o un tutorial grabado con el móvil. Y luego de pensar todo esto, de que aunque parezca imposible hacer algo, cuando menos te lo esperas, termina siendo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque hasta de la manera más rudimentaria puedes lograrlo. Gente que hace muebles con palet, gente que hace ropa increíble utilizando ropa vieja y desgastada. Y como esos ejemplos podría darte 200 más. A lo que quiero llegar es que no te detengas por el miedo. No te dejes caer ni dejes que tu mente creativa se apague por algo que con esfuerzo, alternativas y un mínimo de motivación puedes lograr. Yo cuando miro atrás me hace bastante gracia el verme a mí cuando conocí a Eren, porque éramos dos personas como con muchas cosas en común, muchas ideas en mente, pero sin la valentía suficiente para hacerlas. Recuerdo que hablábamos de un montón de cosas, de qué queríamos hacer, de a dónde queríamos llegar, y cuando caigo de vuelta a la actualidad y veo lo que ahora tenemos, me hace sentir bastante bien. Me hace sentir bastante bien el hecho de que nunca nos dejamos doblegar por completo por nuestros miedos. Porque yo pienso y digo, coño, si hubiese sido por el miedo, no lo tendría como amigo. No lo tendría ni a él ni a ninguno de mi círculo. Si hubiese sido por el miedo, no habría aprendido tanto, desde lo más básico hasta lo más complejo. Si no hubiese sido por el miedo, no estaría aquí, con lo que tengo, con lo que he logrado con el paso de los años. Y estoy agradecido, sí, pero más que agradecido estoy orgulloso de cierta forma conmigo mismo. Porque es inevitable no sentir como ese regocijo interno por ver cómo tus cambios van a más, por ver cómo ya no eras aquella persona que un día te propusiste dejar de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es algo que muchos de nosotros no tenemos como tanto en cuenta hasta que estás en tu habitación, sin nada que hacer y comienzas a pensar de más, a recordar momentos, a recordar vivencias y sobre todo a recordar quién eres como tal. Así que desde acá honestamente te digo que no tengas miedo a intentarlo. Escúchame, dale sin miedo, sin que nada ni nadie te diga que no puedes, porque sí. O sea, si yo pude, ¿por qué tú no? Es una cosa que pienso a menudo con cualquier cosa que me propongo, porque yo pienso y digo, no necesitas por qué tener el mejor equipo, el mejor físico o el mejor intelecto. Muchas de aquellas personas que ves y admiras empezaron como tú, con mucho miedo e inseguridades, con recursos escasos y con pocas opciones o alternativas. Entonces, si ellos pudieron afrontar sus miedos y lograrlo, ¿quién te dice a ti que tú no puedes hacerlo? No todos empezamos como tal desde un punto tan privilegiado, por así decirlo. Que hay aquellas personas que sí. Por esa misma razón, vuelvo y repito, no todos. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que mucha de esta gente siempre ha empezado desde lo más bajo, ha ido aprendiendo con el tiempo, mejorando, corrigiendo errores y así sucesivamente, entonces es algo que tienes que aplicarte a ti también, básicamente, porque es algo que forma parte del crecimiento como persona, el desarrollo de uno mismo, ¿sabes? Con el paso del tiempo. O sea, tú todo lo que has aprendido hasta el día de hoy no lo aprendes de la noche a la mañana. Siempre van a haber de por medio errores, fallos, equivocaciones. Habrá momentos en los que estés mejor contigo mismo o estés peor, pero siempre
todo es un proceso en ese sentido. La única diferencia en este caso es que, como tal, el miedo puede tener mayor impacto o menor impacto en esa toma de decisiones y en ese desarrollo como tal que tienes. Por eso digo, una vez que sabes cómo controlar y superar ese miedo, ya no vas a frenarte tanto al hecho de intentarlo, al hecho de equivocarte, al hecho de que quizás aquello que vas a hacer sale mal y no sale como esperabas. Ya como lo que te retiene o lo que te está frenando a hacerlo ya no existe y eres un poco más libre en ese sentido para simplemente experimentar y crecer, en pocas palabras. Y vuelvo y repito, si yo pude, si ellos pudieron, ¿quién te dice a ti que tú no puedes? Si yo pude equivocarme, aprender y crecer al respecto, tú también puedes equivocarte, aprender y crecer. Eso aplica para todos, o sea, ni tú ni nadie tiene menos derecho que otra persona, o sea, todos tenemos ese mismo derecho a equivocarnos, a aprender, a todo en general. Por eso, vuelvo y repito, sin miedo, si yo pude, tú también puedes, así que a full con tus ideas, a full con tus metas, a full con tus inspiraciones, que ya verás que el día de mañana cuando mires atrás, te sentirás al igual que yo un poco imbécil, de ver que no era tan complicado y sentirás ese regocijo interno de poder haberlo intentado y quizás haberlo logrado en muchas de esas ocasiones. Y sin mucho más que decir, este humilde servidor se despide, espero que les haya gustado, que les haya servido. Desde aquí, besos y abrazos y motivación a full. Así que, como lo dije, sin miedo a nada, a por todas, que se puede. Chao, chao.